Vamos a abrir nuestro libro de español en la página 16 y vamos a ver las narraciones, cuentos e historias. Bueno, comenzamos el bloque 1 y dice que aquí vamos a ver narraciones de tradición literaria infantil, o sea, cuentos, historias, fábulas que se han venido viendo de generación en generación, ¿sí? Dice, bueno, aquí viene una actividad que no la vamos a poder hacer porque es entre todos, pero hay algo bien importante que dice en esta parte, que dice que se van a elaborar tarjetas y vamos a escribir algo que recordamos de los cuentos y narraciones. Bueno, eso no lo tenemos, pero con su lápiz voy a pedirles que lo subrayen ahí en su libro, de esta forma. Aquí abajito de donde dice había una vez, dice bien importante que lo que es cuento y narración lleva un título, eso lo vamos a subrayar, título. Dice aquí que personajes favoritos, nada más vamos a poner personajes, ¿sí? Porque todos los cuentos y narraciones, además del título, tiene personajes, tiene lugares y nada más vamos a poner eso, ¿sí? Entonces, los cuentos y narraciones tiene título, personajes, tiene lugares y aquí en un ladito le vamos a escribir las partes del cuento, ¿sí? Le vamos a escribir partes del cuento ahí en un ladito y son 3. La primera se llama introducción, que es cuando nos empiezan a decir cómo era el lugar donde va a ser el cuento, quién es el personaje, cómo es físicamente, cómo es de su forma de ser, dónde vivía, quiénes eran sus amigos, etcétera, ¿sí? La segunda parte se llama desarrollo. En el desarrollo nos van a exponer qué problemas tiene ese personaje, ¿sí? En una situación muy difícil por la que está pasando. Y para acabar se llama desenlace. Bien, entonces en el desenlace viene cómo el personaje va a solucionar el problema que está teniendo. A ver, por ejemplo, digamos que Caperucita Roja, ¿sí? La introducción es pues cuando nos dicen que era una niña, que se vestía con una capuchita roja, que vivía en el bosque y que iba a visitar a su abuelita, ¿sí? Esa es la introducción. Nos están diciendo cómo es ella físicamente y cómo es ella en su interior, nos están diciendo dónde vivía, qué era lo que hacía, qué le gustaba, etcétera. Luego en el desarrollo nos dice, por ejemplo, el desarrollo también se llama nudo, ¿sí? Puede ser nudo o desarrollo y es lo mismo, ¿sí? En el desarrollo o en el nudo va a venir el problema. A ver, el problema de Caperucita es que de repente el lobo la vio y pues él la quiso comer, la quiso engañar. Entonces ahí es el desarrollo, el nudo, ¿sí? Y el desenlace pues es cómo se va a resolver ese problema. En este caso pues que va un cazador y la va a ayudar y pues se deshacen del lobo, ¿verdad? Entonces todos los cuentos tienen estas 3 partes: la introducción, el desarrollo o el nudo y el desenlace. Todas las historias. Por ejemplo, a ver, ahorita leemos una historia más adelante y
le ponemos estas tres partes, ¿sí? Ahí anotan eso ahí en un ladito de su libro, bien bonito, que no esté amontonado, para que le entiendan. Bueno, dice que vamos a pegar estas tarjetas por ahí, eso no lo vamos a hacer, obviamente no podemos. Y nos vamos a ir a la página siguiente, a la 17. Bueno, vamos a irnos acá abajo a donde dice el Chapulín Brujo. Ya habíamos leído esta historia en la escuela. De hecho, también los puse que contestaran unas preguntas, pero ahorita le vamos a volver a dar una lectura. Si por algo ustedes no entienden el cuento, necesito que lo vuelvan a leer, porque varios de ustedes lo que necesitan es ponerse a leer mucho, ¿de acuerdo? Entonces dice así: el Chapulín Brujo. Dice: hace mucho tiempo, un árbol que era profeta les enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz. Previendo, los yaquis establecieron guerreros permanentes en diferentes puntos estratégicos. Tiempo después, una gran serpiente hizo su aparición. Tras enfrentarla y perder 2 batallas, Nepohuizain Jicacame comisionó a la golondrina para pedir auxilio, en nombre de los 8 pueblos, al Chapulín Brujo. La golondrina partió hasta llegar ante el Chapulín, quien tras pensarlo un rato comenzó a afilar los serruchos de sus patas. Subió al cerro pronunciando palabras misteriosas y dio un fuerte golpe con sus espolones, lanzándose en un salto a donde cualquiera necesitaría caminar 11 días y medio para recorrer su distancia. De repente, como había caído del cielo, el Chapulín apareció en el centro del campamento. Lo bañaron con el extracto de ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre un árbol, como él mismo se los había ordenado. Cuando el monstruo se acercó al árbol, el Chapulín se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo. Así terminaron con el monstruo y la profecía que en su momento les había hecho el árbol. Sin embargo, al mismo tiempo dieron lugar a una nueva. Al morir la serpiente del árbol, les advirtió que años más tarde vendría una nueva amenaza a la cual tendrían que enfrentar con aún más coraje. Hombres blancos con armas de gran poder que vomitarían fuego. Entonces, en su libreta de español van a contestar las 3 preguntas que vienen aquí abajo de la página 18. Dice quiénes son los personajes y qué hacen, qué personajes les gustó más y por qué. Ahí tienen que escoger a uno afuera, ¿sí? Mínimo a uno. Y la última dice cómo es la forma de ser del Chapulín Brujo y cómo es la del monstruo, ¿sí? Acuérdense de poner la fecha en la que estén viendo el video. Y nos vamos a ir a la página 19. Y van a contestar las siguientes preguntas que aparecen ahí. Dice la A: ¿qué sucedió en el inicio para que los guerreros yaquis tuvieran que ir a la batalla? ¿Qué causó que los yaquis solicitaran la ayuda del Chapulín Brujo en la parte central? ¿Y cómo logró vencer al Chapulín Brujo al monstruo? Ustedes ya habían hecho estas 3 preguntas, pero necesito que las vuelvan a hacer, que vuelvan a leerlas, porque la última vez prácticamente todos la tuvieron mal. Entonces, otra vez quiero que lean o que vean la parte del video en la que les leo el cuento y de ahí saquen las respuestas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a irnos abajo a la actividad 4, que dice que vamos a identificar las acciones de cada personaje. Y viene aquí 3 dibujitos. El primero es el árbol profeta, miren. Lo van a colorear. Luego dice los guerreros yaquis. Lo coloreamos. Y al final el Chapulín Brujo. También lo vamos a colorear.
Y estos son los personajes que nos ponen. ¿Cómo vamos a llenar esta tablita? Miren, en esta parte de aquí dice papel o función, ¿sí? A ver, aquí dice que el árbol tiene el papel o función de profeta y guía espiritual. A ver, lo voy a pasar acá. Ahí está. A ver, por ejemplo, aquí en el Chapulín Brujo, ¿qué papel o función tuvo en el cuento? Pues yo le voy a poner que fue el Salvador, sí, porque ese fue su papel. El papel de él en el cuento era pues que él iba a rescatar a todos. Y acciones que realiza. Aquí en el árbol dice que él era el guía y el que hacía las profecías. Y la acción que realiza es que le dice a los yaquis que va a llegar un monstruo. Él ve que en el futuro llegará un monstruo. Ahora, por ejemplo, aquí en el Chapulín Brujo, ¿cuál es su papel? Es de salvar, ¿sí? O ser el héroe. ¿Qué acciones realiza? Pues él se encarga de vencer al monstruo, ¿sí? Y le ponemos, ¿sí? Aquí abajito. Ahora ustedes van a llenar la parte de los guerreros yaquis. ¿Cuál fue su papel y qué acciones realizaron ellos, ¿sí? Y esto es todo. Por ahorita estuvo facilito y rápido porque ya habíamos visto esta lección.